Bueno, son las 5 en punto. No sé si podemos empezar. Sí, doctor. ¿Alguien puede seguir aceptando a los que ingresé para que no me perjudiquen en el tema? Doctor, Sí. tendré que ver con el correo institucional para que no le pidan acceso a ingresar. Ya. A ver, la próxima entonces. Okidoki. Bueno, voy a presentar ahora el tema, ¿ya? ¿Se ve? Sí, doctor, se ve bien. Se ve y se escucha, por lo visto, ¿no? Bueno, Exactamente. hoy nos vamos a abarcar 3 temitas cortos, pero no por eso poco importantes. Primero vamos a hablar de la enfermedad pericárdica, después vamos a hablar de la enfermedad de las neumopatías agudas y el síndrome de dificultad respiratoria agudo, tanto de los niños, de las malformaciones congénitas pulmonares y de la atelectasia. En realidad, 4 temitas, ¿ya? Así que vamos a empezar nomás ya. Enfermedad pericárdica. Vamos a empezar con lo que nos quedaba pendiente de la patología cardiovascular, que es la enfermedad pericárdica. Entonces, rara vez es primaria, una pericarditis primaria o una pericardiopatía primaria, casi siempre secundaria, ya sea enfermedades sistémicas o de estructuras adyacentes, y suelen asociarse casi siempre a derrames. Por eso es que hablamos de derrame pericárdico, ¿sí? La principal causa de pericarditis aguda es, sin lugar a dudas, el infarto agudo del miocardio. ¿Ok? Entonces vamos a hablar de la enfermedad pericárdica que casi siempre se asocia a derrames. Y el derrame se puede desarrollar en forma indolente, lentamente progresiva, o puede ser rápidamente el llenado del líquido en la cavidad pericárdica. El derrame lento o indolente es bien tolerado, incluso puede antes de que haya una insuficiencia cardíaca importante, almacenarse hasta 500, incluso se han visto casos en donde habían 2000 cc almacenados, 2000 mililitros, o sea, 2 litros en la cavidad pericárdica y el corazón todavía no entró en insuficiencia, ¿ya? Claro que es más frecuente que entre insuficiencia, es excepcional que llegue a acumularse 2000 cc, pero esto es posible gracias a la tolerancia que existe a la acomodación del corazón frente a un derrame lento. Pero cuando el derrame es rápido, puede haber un taponamiento cardíaco, incluso fatal, con solo 200 cc de líquido pericárdico acumulado, ¿ya? No se olviden que lo normal está en el rango de 30 a 50 mililitros de líquido seroso, un seroso muy parecido al plasma, no inflamatorio, desde luego. Eso es lo normal. Y que sirve para que las láminas pleurales, pericárdicas, perdón, se deslicen una contra la otra, tanto la visceral como la parietal, ¿no? Bueno, hablemos entonces de la patología. La pericarditis, hemos dicho que el infarto agudo de miocardio es el factor más importante, la causa más importante, pero hay muchas otras, como postquirúrgicas, una cirugía de corazón abierto, una cirugía difusa, cicatrices por fibrosis a nivel de las válvulas cardíacas u otras patologías cardíacas. Las bacterianas, las de carácter infeccioso, sobre todo bacterianas, ¿no? Si la miocarditis es principalmente viral, las pericarditis son sobre todo bacterianas, aunque también hay virales, obviamente, ¿no? Tenemos la asociada infección pulmonar bacteriana grave,
La tuberculosis, que es una forma importante de pericarditis bacteriana en nuestro medio sobre todo, y en toda Latinoamérica, y ahora en el mundo entero con la epidemia del SIDA, ¿no? La pandemia del SIDA, la pericarditis constrictiva, que en realidad es una pericarditis, una secuela de una pericarditis aguda, principalmente bacteriana, con fibrosis pericárdica y evitando la dilatación fácil del miocardio. Luego tenemos las enfermedades malignas, sobre todo las que están localizadas en los pulmones o en el mediastino, y la enfermedad metastásica, ¿no? O sea, ya sea por diseminación local o por diseminación metastásica. Antes se veía mucho la pericarditis urémica, ha disminuido significativamente con la diálisis peritoneal, sobre todo con la diálisis, con la hemodiálisis, perdón, ¿ya? Y luego también hay pericarditis de carácter inmunitario, como el que ocurre en la fiebre reumática, en las enfermedades de la colágena, lupus eritematoso sistémico y la enfermedad reumatoide. Por las características del derrame que produce la inflamación, podemos clasificarlas también, por otra parte, en serosa, fibrinosa o serofibrinosa, purulenta, hemorrágica, gaseosa y quilosa, ¿no? Ya estarán más o menos pensando a qué se podría deber cada una de estas formas de derrame pericárdico y que clasifican las pericarditis. ¿Sí? Hablamos de pericarditis serosa o purulenta o gaseosa o quilosa, dependiendo de la característica del líquido de derrame pericárdico que repleta esta cavidad estrecha, normalmente estrecha. ¿Sí? Entonces, hablemos de las pericarditis serosas, pueden ser de origen desconocido, o de causas no bacterianas, como por ejemplo la fiebre reumática, el lupus eritematoso, la artritis reumatoide. Algunos tumores pueden producir, aunque no es lo clásico, porque generalmente son hemorrágicos. La uremia, aunque es más típicamente la pericarditis fibrinoide la que se asocia a la uremia, también puede ser serosa. Las infecciones víricas primarias, ¿no? Y morfológicamente, ¿qué es lo que vamos a ver? Una inflamación mínima o ausente incluso, ausencia de fibrina, del derrame fibrinoide, un líquido seroso, amarillento, ligeramente amarillento, a veces cristalino incluso, que puede ser abundante sin llegar al taponamiento, ¿sí? Porque permite una relativa funcionalidad al corazón. La fibrinosa o fibrinoserosa es la forma más frecuente desde el punto de vista clínico. Se asocia a varias patologías. Van a ver ustedes que en ocasiones varias patologías pueden dar diferentes tipos de derrame, ¿no? Hay solapamientos en cuanto a la etiología de los diferentes tipos de derrame. La que está asociada al infarto miocardio. La etiología es, por lo tanto, muy semejante a la pericarditis serosa. Clínicamente ya se puede ver un roce pericárdico, ¿no? Puede resolverse o con frecuencia, lamentablemente, organizarse dando pericarditis adherentes y excepcionalmente pericarditis constrictiva. Clínicamente y morfológicamente vamos a ver un exudado fibrinoso, en el extendido también, y a nivel macroscópica una superficie del saco pericárdico que tiene estas adherencias fibrinoides, de fibrina. ¿Sí? Tenemos una superficie rugosa, que también es típica del derrame fibrinoso, o un aspecto como en pan con mantequilla, ¿sí? Este aspecto mantecoso de la superficie pericárdica. Y en la microscopia vamos a ver un exudado fibrino-leucocitario, más fibrinoide, como verán ustedes, que leucocitario, ¿sí? Muy pocos leucocitos dispersos en medio de esta más o menos abundante fibrina que está revistiendo la superficie pericárdica. Luego tenemos la pericarditis purulenta, o sea, con pus, como vemos aquí. Podemos encontrar un pus fino y cremoso, ¿sí? Unas superficies granulares eritematosas. Y en la microscopia podemos ver agentes etiológicos, principalmente bacterianos, puesto que la pericarditis purulenta sobre todo se asocia a agentes bacterianos, sobre todo piógenos, pero también pueden haber parásitos y hongos que dan estas características de derrame, ¿no?
La mayor parte de las veces se debe a una extensión directa, pero también hematógena o linfática por los estafilococos, estreptococos y o neumococos, ¿sí? En la clínica es característica la fiebre, una fiebre que puede ser muy alta, escalofríos y roce pericárdico, un roce pericárdico más conspicuo que el de la pericarditis fibrinoide. Y, claro, tiene mayor tendencia este tipo de derrame a organizarse y producir una pericarditis constrictiva, incluso extenderse al mediastino y dar una mediastinitis. Luego tenemos la pericarditis hemorrágica, que se asocia frecuentemente a las neoplasias, pero también puede ser secundaria a infecciones bacterianas, a tuberculosis o a procesos que cursan con diátesis hemorrágica y producen lo que se conoce como hemopericardio, ¿no? También puede ser secundaria a una cirugía cardíaca, ¿no? Complicaciones de una cirugía cardíaca, o puede causar una pericarditis, y puede causar una pericarditis, también una pericarditis constrictiva, ¿no? Y este es el aspecto. Hay fibrina, hay sangre, hay una superficie granular también del pericardio, ¿no? Vean que está totalmente congestionado, hemático, el pericardio. La caseosa es típicamente tuberculosa mientras no se demuestre lo contrario, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver es, en la macro, material parecido a calcium de la leche, ¿no? Y en la histología lo que vamos a ver, claro, es una inflamación granulomatosa, encapsulada y caseificante, con necrosis caseosa y con presencia de células epitelioides rodeadas por un manto de linfocitos y fibroblastos y la presencia característica, pero no patognomónica, para nada, de las células gigantes multinucleadas de tipo Langhans, en donde los núcleos son múltiples y se disponen en la periferia de las células, dando una forma de herradura generalmente, ¿ya? Esto se debe generalmente a la extensión directa de la tuberculosis ganglionar, de los ganglios linfáticos peritraqueales, que se asocian también a patología pulmonar, tuberculosa, ¿sí? También, aunque en raras ocasiones, la causa más común de pericarditis es la causa más común de pericarditis constrictiva crónica fibrocalcificante y severamente restrictiva, que amerita realmente cirugía, ¿no? Luego tenemos la pericarditis constrictiva, que hemos dicho que es una complicación de las pericarditis agudas, sobre todo, o crónicas, ¿sí? ¿Y qué es lo que vamos a ver? Un pericardio engrosado, que no puede expandirse, que interfiere con el llenado ventricular, dando una reducción significativa del gasto cardíaco. Los síntomas obviamente están asociados o coincidentes con estas restricciones para el corazón y puede evolucionar a partir de cualquier causa, como hemos dicho, de pericarditis aguda. La tuberculosis es históricamente la pericarditis de causa más común, ¿no? La causa más común de este tipo de pericarditis constrictiva. La mayoría de las pericarditis no llegan a este extremo. Muy bien. Y luego tenemos otra patología que es el taponamiento cardíaco, que es diferente a la pericarditis constrictiva, ¿no? Que es una forma extrema de derrame pericárdico cuyo volumen acumulado es lo suficientemente importante para comprimir a las aurículas y a sus venas afluentes, evitando así un adecuado llenado de las cavidades cardíacas. Y, por lo tanto, una rápida evolución a la insuficiencia cardíaca aguda, al paro cardíaco por actividad eléctrica sin pulso. Las causas más frecuentes para este taponamiento cardíaco: la ruptura del miocardio como consecuencia de un infarto agudo de miocardio transmural, la disección aórtica, ¿sí? Los traumatismos torácicos y obviamente también las pericarditis agudas graves, ¿no? Entonces hay un aumento de la presión pericárdica, de las venas cavas sobre todo también, de las venas afluentes y una dificultad de llenado. Esa es la fisiopatología simple del taponamiento pericárdico, que puede llegar a ser mortal a no ser que se haga un diagnóstico precoz, rápido y una evacuación del líquido que se está llenando en la cavidad pericárdica. Bueno, así que tenemos una primera fase de nuestras clases de hoy, ¿ya?
la pericarditis, luego la enfermedad pericárdica. Vamos ahora a hablar de la enfermedad pulmonar pediátrica y de las malformaciones congénitas pulmonares, ¿de acuerdo? Entonces, el pulmón fetal normal es de este aspecto, vista microscópica, ¿sí? Es un pulmón inmaduro, obviamente, con un aspecto más celular que el pulmón del adulto, ¿no? Prácticamente no hay alvéolos formados ni dilatados, solamente se ven estas estructuras sólidas, no se hayan completamente desarrollados los alvéolos, el intersticio es prominente y ya se empiezan a ver algunas otras de las estructuras que sí son características más fáciles de ver en un pulmón inmaduro, como el bronquiolo, por ejemplo, ¿ya? O los conductos alveolares, tal vez. El desarrollo del pulmón a nivel embrionario cursa mediante 3 fases. Tiene una fase glandular o tubular, una fase canalicular y una fase sacular. ¿Sí? Entonces, la fase glandular o tubular ocurre más o menos alrededor de la primera parte del segundo trimestre, mes 4 o 5. ¿Sí? En esto vemos solo bronquiolos primitivos rodeados y aún no se ha formado ningún alvéolo, ¿no? Rodeados por esta estructura sólida, muy celular. En la fase canalicular, al final del segundo trimestre, ya los bronquiolos están formando saculaciones que se transforman en alvéolos, todavía no muy desarrollados, pero ya se pueden distinguirlos, y hay bronquios y ramas de las arterias pulmonares en desarrollo, más o menos así, ¿ya? Y el tercer trimestre ya tiene un desarrollo progresivo de los alvéolos y empieza a verse el pulmón, aunque no expandido, ya con el árbol alveolar completamente desarrollado. Algunas consideraciones sobre las malformaciones congénitas de los pulmones. Constituyen un amplio espectro de patologías, pero todas de presentación infrecuente, ¿sí? Tienen una evolución natural no del todo determinada, ¿ya? No existen criterios para predecirla, aunque muchas de ellas pueden desaparecer, sobre todo durante la vida fetal. La mayoría son benignas y de bajo riesgo en cuanto a complicaciones. Sin embargo, la posibilidad de complicaciones graves, como infecciones o el riesgo de malignización, hacen recomendable su extirpación en la mayoría de los casos, ¿sí? O sea, son objetos de patología quirúrgica. Y la cirugía versus seguimiento expectante de las lesiones asintomáticas, hay criterios discordantes, ¿no? Es controversial en vista de los riesgos de complicaciones o de la radiación que podría generar el seguimiento por imágenes solamente, ¿no? Entonces, hay riesgo en ambos procedimientos, en la cirugía o en el seguimiento expectante, ¿sí? El tratamiento estándar actualmente es la toracotomía y resección con lobectomía para la mayor parte de las lesiones, lo que debería realizarse entre los 3 y 12 meses de edad, recién nacido, pero, ¿no? Existe una creciente tendencia a realizar cirugía toracoscópica y resecciones segmentarias más conservadoras para preservar el tejido pulmonar. Sin embargo, aún no existe una evidencia suficiente como para establecer que estas técnicas tienen mejor resultado, ¿no? Es obvio que va a depender en mucho de la habilidad del cirujano. Bueno, veamos ahora sí cuáles son las malformaciones congénitas o la enfermedad pulmonar pediátrica también, ¿no? Entre las malformaciones congénitas debemos mencionar estas: agenesia, hipoplasia, tejidos heterotópicos o ectópicos, anomalías vasculares, anomalías traqueales y bronquiales, hiperinsuflación pulmonar congénita o secuestro lobar. Y entre las enfermedades pulmonares neonatales adquiridas tenemos el síndrome de dificultad respiratoria agudo del recién nacido o enfermedad de la membrana hialina, la displasia broncopulmonar, el síndrome de aspiración meconial, ¿sí? En la vida fetal, la circulación fetal persistente, atelectasias congénitas o adquiridas, mejor dicho, y la bronquiolitis. ¿Okay? Veamos las principales malformaciones congénitas. Hemos dicho que son la atresia, la hipoplasia,
los quistes del intestino anterior, la malformación congénita de las vías aéreas y el secuestro pulmonar. La atresia bronquial, consiste en un estrechamiento grave del bronquio correspondiente a una zona pulmonar. El segmento comprometido está expandido y con aire atrapado. ¿Sí? La hipoplasia pulmonar, desarrollo defectuoso e incompleto del pulmón. Entonces los pulmones son pequeños en peso, volumen y número de asinos. Y las causas que pueden condicionar esta hipoplasia pulmonar: el oligohidramnios, la hernia diafragmática congénita, enfermedades quísticas renales que hacen que los riñones sean gigantes realmente, y suele acompañarse además de otras anomalías congénitas como anencefalia. Y vean ustedes cómo en general hay una compresión extrínseca para que se produzca la hipoplasia pulmonar. Los quistes del intestino anterior representan brotes bronquiales accesorios por separación anormal del intestino anterior primitivo. Suelen estar adheridos a la tráquea o, más bien, quedar desconectados del resto de las vías aéreas principales, ¿no? O sea, pueden estar o no adheridos a la tráquea. Tenemos dos quistes principales, los quistes broncogénicos tapizados por epitelio bronquial, localizados en el ilio pulmonar o sea en el mediastino, y producen un efecto de masa como tumor. Y la evidencia clínica pueden pasar inadvertidos hasta complicarse. Entonces se complican con infección y producen abscesos, o rotura hacia los bronquios con hemoptisis, o rotura a la cavidad pleural con neumo o hemotórax, ¿no? Y aquí tenemos las dos principales anomalías congénitas: la malformación congénita de las vías aéreas pulmonares y el secuestro pulmonar extralobar. Vean ustedes, este es intrapulmonar, este es extrapulmonar extralobular, ¿ya? La malformación congénita de las vías aéreas pulmonares consiste en masa con componentes quísticos y sólidos y está situada por completo dentro del parénquima pulmonar, mientras que el secuestro pulmonar es una masa sin conexión bronquial constituida por tejido pulmonar que obtiene su aporte sanguíneo directamente de la aorta, pero no del árbol de la arteria pulmonar, ¿sí? Entonces tiene alteraciones estructurales y una irrigación diferente. Hablemos un poquito más de la malformación congénita de las vías aéreas pulmonares. ¿Sí? Defectos del desarrollo, deficiencias del cartílago, del tejido elástico y del músculo bronquial, por lo tanto, se constituyen más que en una neoplasia o en una masa tumoral amartomatosa. ¿Sí? Aquí tenemos algunas variedades: neumatocele, pulmón espongiforme y la malformación adenoide quística, que es la más frecuente, que es la que hemos mostrado en la fotografía, ¿sí? Que se caracteriza por estructuras bronquiolares, alveolares y ductales anómalas, ¿sí? Que el 90% se limita a un solo lóbulo y que puede, en 10% de los casos, ser bilobular. Ya decíamos que es una masa con componentes quísticos, sólidos y situada por completo dentro del parénquima pulmonar, ¿ya? Esta es la malformación quística, adenoide quística. El neumatocele es un solo quiste grande que ocupa casi todo un lóbulo, ¿sí? El pulmón espongiforme es relativamente más frecuente que el neumatocele, pero mucho menos frecuente que la malformación adenoide quística, y se caracteriza por la presencia de múltiples quistes pequeños, afecta bronquios y bronquiolos. Y la malformación adenoide quística, como estamos viendo aquí, quistes de variados tamaños, más bien pequeños, con áreas sólidas, ¿sí? Que determinan un aumento de tamaño de la zona comprometida. Y aquí podemos ver cartílago, estructuras bronquiales y vasculares, todo lo que normalmente debe haber, pero en una arquitectura diferente, ¿ya? Sobre todo formando quistes y estructuras adenoideas. Histológicamente, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Bronquiolos y conductos alveolares muy dilatados, mucosa polipoide revestida por epitelio respiratorio, pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, con células caliciformes, pared con músculo liso y fibras elásticas y ausencia de inflamación, ¿ya? La irrigación proviene del sistema correspondiente al lóbulo afectado, no tiene una irrigación diferente. Es la misma que irriga al lóbulo donde se encuentra esta malformación.
¿sí? Existen casos aislados con irrigación independiente de ramas de la aorta. Entonces, clínicamente, ¿qué pasa? Puede pasar inadvertido, hemos dicho, ¿no? Pueden manifestarse en el periodo neonatal, rara vez en la infancia, se acompaña de polidramnios, hidropesía fetal y otras malformaciones. La muerte se produce por infecciones respiratorias, es decir, por complicaciones de esta patología y por compresión de estructuras vecinas. La de tipo 2 está asociada a malformaciones cardíacas, esqueléticas, renales y a la atresia gastrointestinal. El secuestro pulmonar, hemos dicho, es una masa de tejido pulmonar con lóbulos o segmentos pulmonares sin conexión con la vía aérea bronquial, constituida por tejido pulmonar, pero que obtiene su aporte sanguíneo de la aorta y no de la arteria pulmonar. ¿Ya? Pueden ser secuestros extralobares y secuestros intralobares. ¿Ya? Los secuestros extralobares se diagnostican generalmente en la primera infancia. Son masas que están están ubicadas por fuera de la cubierta pleural, masas mediastínicas anormales, por ejemplo, asociadas con otras malformaciones congénitas. ¿Sí? Y las intralobares se diagnostican en niños mayores o adultos, y la masa secuestrada está dentro de la cubierta pleural, es intrapulmonar, ¿no? Y con frecuencia las lesiones adquiridas se asocian a infecciones intercurrentes. Y esto es lo que se ve también en el secuestro pulmonar, ¿no? Masa de tejido pulmonar formada por lóbulos o segmentos sin conexión con la vía aérea bronquial, constituida por tejido pulmonar, aunque anormal, que obtiene su aporte sanguíneo de la aorta y no del árbol pulmonar. Bueno, pasamos ahora al tercer tema. Síndrome de dificultad respiratoria. Esta vez vamos a hablar primero del síndrome de dificultad respiratoria agudo del recién nacido o enfermedad de las membranas hialinas, ¿no? Se llama eso también por la característica presencia de estas membranas revistiendo los alvéolos pulmonares. Es una forma grave de insuficiencia respiratoria progresiva, a veces peligrosa para la vida, que compromete el tejido pulmonar en forma generalizada. Los factores predisponentes son la deficiencia de surfactante, el colapso pulmonar y las consecuencias hipoxia, porque hay una lesión de las células de revestimiento endotelial y alveolar, hay una lesión endotelial y alveolar y hay una exudación de fibrina que junto con otras sustancias va a formar las membranas hialinas. Los factores de riesgo en esta enfermedad son sobre todo la prematuridad, ¿ya? Tanto así que la mortalidad es alrededor de 50% en los individuos, en los recién nacidos que pesan menos de 1000 gramos. Otros factores de riesgo, la madre diabética, la aspiración neonatal de meconio, embarazos múltiples, ¿no? Las complicaciones y concurrencias, hemorragia cerebral, conducto arterioso persistente, enterocolitis necrotizante y displasia broncopulmonar, afecciones que pueden ser complicaciones o concurrencias con el síndrome de dificultad respiratoria aguda, que son un poco diferentes a las que concurren con el síndrome de dificultad respiratoria del adulto, que es el que vamos a ver ahora, ¿ya? Entonces, se caracteriza por una lesión pulmonar aguda, cuyo espectro es congestión, desde del edema y la congestión, la pérdida de surfactante y la atelectasia, ¿sí? Entonces, produce clínicamente un síndrome de dificultad respiratoria aguda o una neumonía intersticial aguda, básicamente. ¿Sí? ¿Cuál es la congestión? ¿En qué caracteriza la congestión? Puede ser aguda o crónica. Sobre todo es secundaria a la insuficiencia cardíaca izquierda. Normalmente es más importante a nivel de las bases pulmonares, se producen microhemorragias alveolares y por eso es que en la histología vamos a ver, como en la insuficiencia cardíaca izquierda crónica, macrófagos cargados de hemosiderina, ¿no? Y
posteriormente puede haber una induración marrón por organización de este tejido hemático crónico, que termina con la fibrosis. ¿Sí? En el edema hay que considerar varios factores de riesgo, ¿no?, y clasificatorios. Desde el punto de vista hemodinámico, hay un aumento de la presión hidrostática, una disminución de la presión clorhidroosmótica o una obstrucción linfática. ¿Sí? Esos son los 3 factores que desencadenan un edema. A nivel pulmonar también. Obviamente se puede extrapolar a otros órganos y tejidos y también al edema sistémico, ¿no? Por lesión microvascular, o sea, lesión capilar alveolar difusa, esto es sobre todo en los procesos infecciosos o inflamatorios, ¿no? Neumonía, septicemia, toxicidad por gases inhalados, oxígeno, humo, aspiraciones de líquidos como el contenido gástrico, que es ácido y además contaminado, al casi ahogamiento, los pacientes que están casi ahogados, pero que se recuperan de su ahogamiento, drogas, fármacos y productos químicos y quimioterápicos sobre todo, como la anfoteresina B, la heroína, una droga que ustedes conocen que puede producir lesión microvascular y por lo tanto edema y cursar incluso con el síndrome de dificultad respiratoria aguda, la aspiración de líquidos muy tóxicos como el queroseno, la gasolina también, choque, trauma, radiación pueden desencadenar un síndrome de dificultad respiratoria agudo y algunas causas de origen indeterminado como las altitudes, ¿no?, y el choque neurogénico por trauma encefalocraneano. Y aquí lo que se ve es un depósito de un líquido rosado que llena los alvéolos pulmonares y que obviamente dificulta la ventilación, el transporte e intercambio de oxígeno. Los pulmones en esta patología, en el edema, son pesados, húmedos y crepitantes o subcrepitantes. Hay acumulación de líquido, sobre todo en las regiones basales de los lóbulos inferiores, hemos dicho ya, ingurgitación de capilares y ocupación de alvéolos por ese precipitado rosado granular, y en la condición de edema crónico se pueden ver estos hemosiderófagos y después puede organizarse y producir fibrosis intersticial sobre todo. También la embolia pulmonar está relacionada con el síndrome de dificultad respiratoria aguda o con la lesión pulmonar, ¿sí? Puede estar asociado a trombosis, sobre todo tromboembolia penosa, ¿no?, en los estadios de hipercoagulación sanguínea, como el cáncer avanzado, o en las enfermedades cardíacas, o en postquirúrgicas, en situaciones postquirúrgicas con inmovilización relativamente larga, traumatismo sobre todo que comprometen la médula ósea, o el ingreso de aire líquido amniótico a la circulación pulmonar, ¿no?, que llega a producir este tipo de trombos. Puede terminar produciendo hemorragia e infarto, más frecuentemente afectación de los lóbulos inferiores, o puede también ser múltiple. La ventilación existe, pero no una perfusión adecuada porque hay perjuicio de la barrera hematoaérea, y puede haber muerte por bloqueo pulmonar o falla derecha del corazón, ¿ya? Puede producir un cor pulmonale agudo. Y esto es lo que vemos claro en la trombosis, ¿no? Aquí vemos trombos organizados que han sido parcialmente recanalizados, aquí un trombo oclusivo, y pueden producir infartos, aunque a veces pequeñitos, pero a veces masivos, a pesar de la doble circulación que tiene el pulmón. La hemorragia pulmonar difusa por tromboembolias, congestión y edema, ¿no? Y en algunas lesiones inflamatorias, como en el síndrome Goodpasture, por la presencia de anticuerpos antimembrana basal glomerular, la hemosiderosis pulmonar idiopática, la polivasculitis, que es otra forma de vasculitis con granulomas, ¿no? La polivasculitis con granulomatosis. El síndrome de hemorragia difusa pulmonar, ¿no? Hemorragia difusa pulmonar. Bueno, y ahora vamos a hablar del síndrome de dificultad respiratoria agudo, pero esta vez del adulto, ¿sí? Lo que se produce es una lesión capilar y alveolar difusa
Y por lo tanto, esos pulmones cursan con estas características de patología: edema pulmonar grave, insuficiencia respiratoria, no solo hay disnea, sino que hay una verdadera insuficiencia respiratoria, hipoxemia arterial refractaria a la oxigenoterapia, ¿sí? Infecciones sobreañadidas frecuentes y muerte en un alto por ciento de los casos. Claro que esto está disminuyendo con la aparición cada vez más frecuente de terapias eficaces a tiempo, de las terapias intensivas, ¿no? Bueno, ¿y cuáles son los factores que predisponen a este síndrome de dificultad respiratoria agudo del adulto? Bueno, hay muchos factores relacionados con infección, lesión física, irritantes inhalados, lesión química, procesos hematológicos y otros. Les he puesto con rojo algunos que son los más importantes: la sepsis, las infecciones pulmonares difusas, sobre todo bacterianas, ¿no? Neumonías bacterianas, la aspiración, la broncoaspiración de contenido gástrico, el traumatismo encefalocraneano. Y habría que recordar muchos otros, ¿no? Lesiones que tienen que ver con drogas, transfusiones, coagulación intravascular diseminada, algunas toxicidades por oxígeno, incluso humo de los incendios, gases irritantes, en fin, ¿no? Bueno, y así sucesivamente. Quisiera no saltarme esta diapositiva sin mencionar la pancreatitis. Una complicación importante de la pancreatitis necrótico-hemorrágica es el síndrome de dificultad respiratoria aguda. Y otra complicación importante para que se produzca, otra causa importante más bien, para que se produzca el síndrome de dificultad respiratoria agudo son los cánceres avanzados. Muchos pacientes con cáncer avanzado en realidad mueren por este síndrome, ¿ya? Además de la sumatoria del daño multiorgánico, ¿no? Pero en general el último evento que causa la defunción puede ser el síndrome de dificultad respiratoria agudo. Y en la patogenia pues tenemos la cantidad de estímulos lesivos que acabamos de ver, ¿sí? Y una serie de pasos que tiene que seguir el proceso. La lesión básica es el daño difuso de la pared alveolar, que inicialmente afecta al endotelio capilar, paradójicamente, ¿ya? Primero se daña el endotelio y después el alveolo. Esto es la fase aguda, en la que hay liberación de radicales libres derivados del oxígeno, formas de oxígeno activado, agregación, activación y degranulación de neutrófilos, activación de macrófagos pulmonares, pérdida o inactivación del agente tensoactivo, exudación de fibrina y líquido de los espacios hacia los espacios alveolares con formación de las membranas hialinas, ¿sí? Puede haber también formación de microtrombosis en los capilares alveolares, adherencia y activación de los neutrófilos que liberan sus enzimas y producen mayor daño alveolo capilar. Luego tenemos hemorragias alveolares, ¿ya? Y luego tenemos ya la fase. Desde aquí para adelante hay dos posibilidades: o la resolución sin secuelas importantes, o la organización con secuelas importantes, o la muerte en fase aguda, ¿sí? Entonces, si hay resolución, pues las secuelas no son graves, pero si hay organización, lo más típico es que se produzca una fibrosis intersticial en placas, proliferación de neumocitos tipo 2 y eventualmente una sobreinfección bacteriana que produce otra vez una lesión alveolar capilar, ¿sí? Y por último, la fibrosis produce una obliteración fibrosa de los alveolos. La fibrosis entonces puede ser focal y leve, con recuperación con mínima disfunción en el 10% de los casos, o puede haber fibrosis intersticial intensa, con fibrosis, enfermedad restrictiva, pulmón empanal y muerte por insuficiencia respiratoria crónica intensa, ¿ya? En el 20% de los casos, como secuela ya prácticamente. Bueno, aquí tenemos entonces todo lo que hemos descrito: la participación de células con sus factores proinflamatorios, factores de necrosis tumoral, factor activador plaquetario, proteinasas, leucotrienos, interleucinas, en fin,
¿no? Que van a ir activando a los neutrófilos y a los macrófagos para producir mayor grado de destrucción de las células alveolares y también lesión vascular, ¿no? Y este es el resultado en las biopsias. Esto es lo que veríamos, ¿no? Miren ustedes, hay hemorragia, hay edema, hay engrosamiento de los tabiques alveolares por el proceso inflamatorio, además de edema y hemorragia. Hay alvéolos cubiertos por estas membranas rosadas homogéneas de tipo hialino, las membranas hialinas, justamente. Por eso también se llama enfermedad de las membranas hialinas del adulto, en este caso, ¿no? Membranas hialinas, inflamación intersticial, ¿sí? Y cursa con diferentes fases. Aquí, por ejemplo, nos hablan de una fase exudativa media, alrededor del quinto día del proceso, iniciado el proceso, la fase exudativa, y la fase proliferativa ya bien organizada con unos septos alveolares o interalveolares engrosados, ¿sí? Y hay fibroblastos en el intersticio, comienza a proliferar y a establecer y a desencadenar, a formar colágeno y por lo tanto a organizarse para dar fibrosis intersticial, y membranas hialinas empiezan a organizarse también. Bueno, y por último tenemos la última fase de esta charla, el capítulo de la atelectasia. Les decía que son temas cortitos, vamos a terminar con la atelectasia. ¿Sí? ¿Qué es la atelectasia? Una expansión incompleta de los pulmones o el colapso de los pulmones previamente inflados, ¿sí? Esas son las dos opciones. La consecuencia clínica importante, disfunción respiratoria. Hay una reducción de la oxigenación y también predispone a la infección. ¿Cómo se clasifican? Las atelectasias se clasifican por reabsorción, por compresión y por tracción, ¿ya? Pero además hay otras variedades de atelectasia. Veamos la atelectasia por absorción. Es también la atelectasia obstructiva, ¿sí? Por una obstrucción completa de las vías aéreas, todo lo que está por detrás de esa vía aérea obstruida empieza a colapsarse, ¿sí? Entonces, hay secreciones bronquiales. ¿Qué es lo que puede obstruir? Perdón, secreciones bronquiales, aspiración de cuerpos extraños, neoplasias, ¿no? Es no muy frecuente, pero es impactante cuando en carnavales un niñito se aspira haciendo globitos con los globos reventados y se aspira todo un globito y puede entonces producir una obstrucción, ¿ya? ¿Ok? Es reversible si se elimina la obstrucción. Si no se elimina la obstrucción, este puede quedar atelectásico. Ahora dependerá del sitio de obstrucción para la gravedad del asunto, ¿no? O puede ser por compresión, o sea, compresión extrínseca. Espacio pleural expandido, por ejemplo, por un derrame pleural, hemotórax, neumotórax o por un tumor. Elevación del diafragma por una peritonitis, por un absceso subdiafragmático. Este también es un proceso reversible si se soluciona el proceso compresivo. Y por tracción, que es por una cicatriz, un impedimento a la expansión pulmonar por cambios fibróticos, ya sea locales o generalizados. Si produce atelectasia ya es irreversible, ¿sí? Entonces aquí vemos un pulmón totalmente colapsado, que además tiene obviamente congestión vascular, ¿no? Aquí lo mismo, macroscópicamente, aquí igual, no son ejemplos muy bonitos. Hay también otro tipo de atelectasias, las atelectasias dispersas, llamadas también parcheadas. Se desarrollan cuando existe una pérdida del agente tensoactivo pulmonar, ¿sí? Como en el síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido. Bueno, con eso terminamos nuestra plática de hoy y continuaremos el próximo miércoles ya con patología pulmonar.